Los años 70 a menudo se consideran una era de inventiva, progreso y una alegría de vivir colorida. Sin embargo, detrás de esta nostalgia se esconde una verdad que aún hoy conmociona a muchas personas. Numerosos productos cotidianos que se utilizaban habitualmente en innumerables hogares eran en realidad bombas de relojería. Estaban en habitaciones infantiles, cocinas, salones y jardines, y nadie sospechaba que pudieran causar lesiones graves, enfermedades de por vida o incluso accidentes mortales. Algunos de estos productos solo se prohibieron después de incidentes devastadores. Otros desaparecieron silenciosamente de los estantes tan pronto como aparecieron los primeros informes sobre su peligrosidad. Hoy, con la distancia de las décadas, podemos reconocer lo insignificante que a veces parece el peligro. Precisamente por eso, ahora echaremos un vistazo intensivo a los 10 productos domésticos más peligrosos de los años 70, aquellos objetos que estaban más extendidos en Europa y cuyos riesgos muchas familias tuvieron que comprender solo cuando ya era demasiado tarde. 1. Dardos de jardín, Yards. En lo alto de la lista se encuentra un juego que en los años 70 era considerado un pasatiempo familiar inofensivo en muchos jardines de Europa y América, los llamados dardos de jardín o yards. Lo que para los niños parecía un emocionante juego al aire libre, resultó ser una de las construcciones fallidas más mortíferas de la época. Las pesadas puntas metálicas de estos dardos de gran tamaño debían aterrizar en el suelo, pero en realidad golpeaban con demasiada frecuencia algo que nunca debería haber sido su objetivo. Fueron momentos llenos de risas, olor a barbacoa y despreocupadas noches de verano que de repente se transformaron en un silencio aterrador cuando un dardo fallaba su objetivo y alcanzaba a personas. Se documentaron numerosas lesiones, fracturas de cráneo y trágicas muertes, incluyendo niños que jugaban en el arenero a pocos metros de distancia. Estos accidentes se acumularon tanto que las autoridades de protección al consumidor tuvieron que intervenir. En 1988 se produjo finalmente la prohibición total en EU. Poco después también en Canadá, y Europa reaccionó con estrictos estándares de seguridad. El impacto de que un simple juego de jardín pudiera llevar a tragedias tan graves cambió para siempre la perspectiva sobre la seguridad de los productos. Hoy en día solo existen versiones inofensivas de plástico, pero el recuerdo de aquellos peligrosos dardos metálicos sigue siendo un ejemplo de advertencia de lo imprudente que podía parecer la vida cotidiana en aquel entonces. 2. Utensilios de cocina de teflón. En los años 70, los utensilios de cocina de teflón conquistaron las cocinas europeas por asalto. A todo el mundo le encantaba la idea de que la comida ya no se pegara y de que las sartenes fueran más fáciles de limpiar. Pero detrás de esta comodidad se escondía un peligro que casi nadie conocía. Tan pronto como los primeros revestimientos de teflón se calentaban demasiado, se liberaban vapores y partículas tóxicas. Estos contenían, entre otras cosas, PFOA, un producto químico que se relacionaba con graves problemas de salud como dificultades respiratorias e incluso cáncer. Ya a temperaturas de unos 240 grados, algunas sartenes liberaban sustancias nocivas, y a valores aún más altos se generaban gases que en el laboratorio se clasificaban como mortales. Muchas familias no sabían nada de esto, mientras tenían sartenes recalentadas en la estufa a diario. Solo años después, regulaciones y prohibiciones más estrictas llevaron a que el PFOA desapareciera de la producción. Las sartenes modernas son significativamente más seguras, pero la historia de la primera generación de teflón muestra de manera impresionante lo peligroso que puede llegar a ser un producto que en realidad debería facilitar la vida cotidiana. 3. Placas de techo con amianto. En los años 70, el amianto se consideraba un material milagroso. Era barato, resistente al fuego, y se utilizaba en escuelas, viviendas y edificios públicos de toda Europa. Las placas de techo con fibras de amianto eran especialmente comunes, pero casi nadie sospechaba el peligro que se escondía en ellas.
porque mientras las placas permanecieran intactas, todo parecía inofensivo. Pero durante reformas, perforaciones o incluso simplemente por el envejecimiento, pequeñas fibras podían liberarse al aire, invisibles pero devastadoras. Quienes las inhalaban corrían el riesgo de sufrir daños a largo plazo que a menudo no se hacían visibles hasta décadas después. Cáncer de pulmón, asbestosis y la temida enfermedad del mesotelioma. La tragedia residía en que muchas personas se sentían seguras en aquel entonces, mientras que en realidad inhalaban polvo contaminado durante años. Solo con el creciente conocimiento científico se reguló estrictamente el amianto y finalmente se prohibió. Sin embargo, las placas antiguas todavía están presentes en muchos edificios y nos recuerdan cuánto tiempo puede permanecer oculto un peligro aparentemente insignificante en la vida cotidiana. 4. Mantas eléctricas. En los años 70, para muchas familias en Europa, las mantas eléctricas eran de las cosas más acogedoras del invierno. Simplemente te metías debajo, la encendías y disfrutabas del calor. Pero detrás de esta comodidad se escondía un peligro grave. Los primeros modelos tenían regulaciones de temperatura primitivas que a menudo fallaban. Si la manta se usaba demasiado tiempo o se doblaba sin cuidado, el calor podía acumularse hasta que el material se ponía al rojo vivo. Una y otra vez se producían incendios latentes e incendios domésticos, que a menudo estallaban desapercibidos durante el sueño. Las investigaciones mostraron más tarde que la mayoría de estas mantas eléctricas incendiadas tenían más de 10 años y carecían de los mecanismos de seguridad que hoy son habituales. Solo la tecnología moderna con funciones de apagado precisas las hizo más seguras. Pero las primeras mantas eléctricas nos recuerdan hasta hoy lo peligroso que puede ser un aparato que en realidad debería proporcionar seguridad. 5. Pinturas con plomo. Las pinturas con plomo estaban muy extendidas en Europa en los años 70. Se utilizaban en viviendas, muebles infantiles y juguetes, sin que se conociera el verdadero peligro. El problema radicaba en que, con el tiempo, las capas de pintura se desprendían y se generaba un polvo fino que podía ser inhalado o ingerido por los niños. Los niños pequeños se veían especialmente afectados, ya que incluso pequeñas cantidades de plomo podían afectar su desarrollo intelectual, causar problemas de aprendizaje o provocar graves daños para la salud. Muchas familias no entendían por qué sus hijos se enfermaban, ya que los síntomas comenzaban de forma lenta e imperceptible. Solo cuando la evidencia médica fue clara, las autoridades reaccionaron y prohibieron las pinturas con plomo a finales de los años 70. Sin embargo, en casas antiguas todavía se encuentran ocultas y nos recuerdan que incluso algo tan común como la pintura de pared puede esconder un riesgo invisible. 6. Espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano se encontraba por todas partes en los años 70, en sofás, colchones, asientos de coche e incluso en parques infantiles para bebés. Casi nadie pensaba en cómo reaccionaba esta espuma ligera y suave al entrar en contacto con el fuego o un calor intenso. La verdad era aterradora. La espuma se encendía extremadamente rápido, ardía como yesca y liberaba una nube de gases tóxicos que podían dañar gravemente los ojos, las vías respiratorias y los pulmones. Una colilla de cigarrillo caída o una pequeña chispa eran suficientes para incendiar toda una habitación en pocos minutos. Especialmente los bebés que dormían en este tipo de colchones solían estar expuestos a los vapores químicos durante años, sin que los padres lo notaran. Solo más tarde, los fabricantes intentaron hacer la espuma más segura con retardantes de llama. Pero los primeros productos demuestran hasta hoy lo peligroso que puede ser un material que en realidad debería aportar comodidad. 7. Water Wiggle. El Water Wiggle parecía a primera vista un juguete acuático inofensivo, diseñado para divertir a los niños en los cálidos días de verano. Una manguera larga de plástico, una cabeza de plástico en forma de campana y un chorro de agua que bailaba impredeciblemente por el aire. Precisamente eso era lo que lo hacía atractivo.
pero en su interior se escondía una debilidad mortal. Si el accesorio de plástico se soltaba, la boquilla metálica expuesta se volvía incontrolable. Salía disparada con una presión enorme y si golpeaba a un niño, podía causar heridas graves. En varios casos trágicos, la boquilla incluso llegó a la boca de un niño, lo que provocó el ahogamiento. Estos accidentes desgarradores dejaron claro lo peligroso que podía ser un juguete aparentemente divertido. Se retiraron millones de modelos de Water Wiggle y se advirtió encarecidamente a los padres que no lo siguieran usando. La historia del Water Wiggle muestra cómo los riesgos insignificantes a veces solo se hacen visibles cuando ya es demasiado tarde. 8. Horno Easy Bake. El horno. Easy Bake era, a ojos de muchos niños de los años 70, una pequeña maravilla. Por fin podían hornear sus propios pasteles y galletas sin la ayuda de un adulto. Pero detrás de esta fascinación lúdica se escondía un peligro que muchas familias solo notaron cuando algo malo había sucedido. Los primeros modelos utilizaban dos potentes bombillas como fuente de calor y tenían conexiones de cable defectuosas que se sobrecalentaban rápidamente. Los niños metían las manos en la estrecha ranura para sacar los pequeños moldes y se quemaban gravemente, a veces tan fuerte que eran necesarias intervenciones médicas. Lo que se concibió como un juguete inocente se convirtió en una fuente de dolorosos accidentes. Solo más tarde, con nuevos diseños y mejores estándares de seguridad, el horno se hizo más seguro. Pero los primeros modelos de Easy Bake siguen siendo un ejemplo impresionante de lo arriesgado que puede ser un producto que en realidad debería fomentar la creatividad y la alegría. 9. Pintura luminosa con radio. En las primeras décadas del siglo XX, pero también en los años 70, muchos relojes, instrumentos de medición y juguetes tenían una superficie que brillaba misteriosamente. El color que relucía con un suave tono verdoso parecía casi mágico y fascinó a generaciones. Pero la luminosidad tenía un alto precio. Provenía del radio, una sustancia altamente radiactiva, cuyos riesgos apenas se comprendían en aquel entonces. Especialmente trágico fue el destino de las llamadas chicas del radio, jóvenes mujeres que pintaban las esferas. Para trazar líneas finas, formaban las puntas de los pinceles con los labios, ingiriendo cada vez pequeñas cantidades de radio. Muchas de ellas enfermaron gravemente más tarde de cáncer óseo, daños relacionados con la radiación e infecciones agonizantes que a menudo terminaban siendo mortales. Cuando estos casos salieron a la luz, el manejo de las sustancias radiactivas cambió fundamentalmente. La pintura con radio fue desapareciendo gradualmente del mercado y fue reemplazada por materiales luminosos inofensivos. Su historia sigue siendo un ejemplo de advertencia de lo peligroso que puede ser un producto cuya belleza eclipsa la verdad. 10. Jarabes para la tos con codeína. En los años 70, los jarabes para la tos con codeína formaban parte del equipamiento básico en muchos hogares europeos. Se consideraban fiables, eficaces e inofensivos, incluso para administrárselos a niños. Pero detrás de esta aparente seguridad se escondía un principio activo con un enorme potencial de peligro. La codeína es un opioide que, si bien suprime el reflejo de la tos, también puede crear adicción. En dosis más altas, ralentizaba la respiración, a veces tan drásticamente que ponía en peligro la vida, especialmente en niños, cuyos cuerpos reaccionan de forma mucho más sensible. Muchos no sospechaban que un remedio para el resfriado podía provocar dificultad respiratoria, pérdida de conciencia o incluso incidentes mortales. Solo cuando los casos de abuso y los efectos secundarios graves se hicieron públicos, las autoridades reaccionaron. La codeína fue cada vez más restringida. Posteriormente, solo se dispensaba con receta, y alternativas más seguras la reemplazaron en pediatría. La historia de estos jarabes para la tos muestra de manera impactante lo peligroso que puede llegar a ser un producto cotidiano si se subestima su efecto. Cuando hoy recordamos estos productos de los años 70, muchas cosas parecen casi incomprensibles. Objetos que entonces se encontraban habitualmente en las habitaciones de los niños, se usaban en las cocinas
o se consideraban juguetes inofensivos, resultan ser un peligro grave. Algunos riesgos eran evidentes, otros permanecieron invisibles durante años, hasta que trágicos accidentes o descubrimientos científicos sacaron la verdad a la luz. Pero precisamente estas historias demuestran lo importante que son la conciencia y la protección en la vida cotidiana. La seguridad no es un estado que simplemente surge, sino el resultado de la observación, la experiencia y la disposición a aprender de los errores. Los productos peligrosos de aquella época nos recuerdan lo frágil que puede ser la sensación de normalidad y cuánta responsabilidad hay en decisiones aparentemente pequeñas. Aunque estos objetos han desaparecido en gran medida hoy en día, su historia sigue siendo un espejo de advertencia. El progreso es valioso, pero nunca debe ser ciego a las consecuencias que trae consigo.